pero nosotros como en la agencia esa parte del servicio, tienes que llamarlo, tienes que preguntarle cómo se siente, porque muchas veces las personas no lo tienen como prioridad en su vida. Entonces nosotros mismos como que aprovecha este mes para ir al médico porque hay menos citas y hay más disponibilidad, o preguntarle, mira, tus ingresos han cambiado, te mudaste. Esas son cosas que en teoría el cliente le debe informar a uno, pero nosotros siempre el servicio, mantente en contacto con el cliente preguntándole. Bienvenidos a Entérate Podcast, soy Lorena Suso y como cada semana te presento los agentes licenciados de Entérate. Hoy me acompaña Joan Urquía y hoy conoceremos más sobre su historia. Bienvenido. Gracias, Lorena, es un placer estar aquí contigo y por supuesto compartir con todas las personas que nos ven por este canal. Así mismito, igualmente. Teníamos varios mesecitos hablando para poderlos entrevistar, pero bueno, sabemos que están súper ocupados. Estamos en un periodo del año donde ya estamos terminando el año y con ustedes con muchos preparativos, entrenamientos en especial. Pero hoy queremos conocer esta parte humana de los agentes de Entérate. Y queremos saber un poco más de ti, pues sabemos que eres venezolano. Correcto. Vives, conocimos a tu esposa la semana pasada, Amelia, estuvimos hablando con ella, pero hoy quiero hablar contigo sobre qué hacías antes de convertirte en un agente de seguros. Sí, bueno, Lorena, yo realmente en Venezuela trabajaba en la parte bancaria, específicamente los últimos años, aproximadamente 2 años en la parte de contabilidad bancaria, y luego tuvimos un emprendimiento allá en Venezuela donde tuvimos una tienda, y eso fue lo último que nos dedicamos antes de llegar aquí a Estados Unidos. ¿De qué era la tienda? Era una tienda que proveía redes. Vendíamos router, cables, todo lo que tenía que ver con redes, modem router, ese tipo de productos. Y cuéntame cómo pudo hacer tu esposa, porque ella nos contaba que al principio tú no estabas muy enamorado de este mundo, pero cómo ella logró poderte convencer para que llegaras ahora a ser un agente de seguros de Entérate. Sí, fue un reto, porque yo no creía en eso que ella estaba haciendo. Nosotros hacíamos Uber los dos, Uber Eats específicamente, y era un sistema donde tú cobrabas semanalmente. Y en el caso de los seguros, ya cobrabas mensualmente. Entonces, cuando uno viene acostumbrado a un ritmo de vida, tal vez te da miedo muchas cosas. Y yo no quería para nada ese proyecto. Me resistí y ella, visionando las cosas a futuro, me pidió que esto estaba relacionado con lo que nosotros habíamos estudiado, que nos diéramos la oportunidad, que yo me diera la oportunidad de presentar todos los exámenes para hacer la licencia. Y efectivamente, entonces, bueno, la presenté, saqué la licencia. Sin embargo, yo todavía tenía muchas dudas y realmente no creía en eso del tema de los seguros y todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo duró cuánto tiempo duró en que ella empezó a convencerte hasta que tú llegaste a sacar licencias y a decir, ok, vamos a intentar? No fue mucho tiempo, aunque ella lo venía conversando, pero realmente fue como recuerdo, es como un mes ella presenta, prepárate, estudia. Y como todo migrante, entonces uno a veces con el miedo que sí, el examen es en inglés o en español, ¿cómo hacemos? Todas esas dudas que uno a veces, esos miedos que uno a veces tiene, pero bueno, llegó un momento en que ya tuve que tomar la decisión por la existencia de mi esposa y vaya que cuando uno toma ciertas decisiones puede cambiar tu vida como nos pasó a nosotros. Y lo más lindo es que cambió tu vida, y ahora te voy a preguntar de qué manera, sino que también ustedes cambian vidas. Exactamente, Lore. Y es así porque una experiencia personal, nosotros cuando hicimos nuestra primera póliza como cliente, tuvimos una mala asesoría. Ya con el tiempo, una de las cosas que nosotros tenemos como norte es que muchas personas no lo saben, pero tenemos que ayudarlas en que entiendan cómo se usa el seguro, en este caso de salud, en los Estados Unidos, porque hay muchas cosas que son totalmente diferentes. Claro. Porque los que nos
nos pasó a nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la Sí. experiencia de ustedes al llegar a este país con esa primera póliza de salud? Sí, lo primero que la primera persona que nos atendió nos dijo que no podía tener seguro porque ustedes no eran residentes. Y nosotros así como que, oye, pero si yo saqué mis documentos, tenía mi source, mi permiso de trabajo, y la persona, no, tiene que ser residente o ciudadano. Y nos quedamos así como que, oh, bueno, ni modo, o sea, esperaremos para otro momento. Luego entonces tuvimos nuestra primera póliza con una persona que sí nos atendió lo normal, pues que hace un agente, te asesora, te explica cómo es el procedimiento, la parte legal, la parte de los impuestos, y estuvo bien, pero llegó un momento en que cada vez que necesitábamos ir al médico, no sabíamos cómo era el tema de los referidos, las llamadas que habían que hacer. A veces llamar a un consultorio, mi esposa inglés. sí habla en inglés, yo hablo poco, y entonces te atendían en inglés, entonces no sabía qué hacer, que si el referido, que si el carnet, que si... Entonces llegaba un momento que uno llegaba a un consultorio y era como un estrés, en vez de uno estar tranquilo, hacerse un examen médico, un chequeo de Claro. rutina, uno lo que estaba asustado. Entonces nosotros desde el primer momento como agente, como tenemos que ayudar a las personas a que no pasen por lo mismo que pasamos nosotros. Y sabes que esa es la razón por la que Entérate es a nivel nacional la agencia número 1, porque más allá de que dan un buen servicio y venden un buen producto, es porque los agentes, ustedes, dan un trato y un servicio personalizado a las personas que atienden. Sí. Y eso marca la diferencia. Sí, de hecho, Lorena, una de las cosas que a mí me encanta de Entérate, ya después que quité la resistencia con mi esposa, es que es el proceso, el acompañamiento de los inicios, y mucho más ahora. Yo agradezco mucho estar en Entérate porque con tantos cambios de leyes, allí siempre que hay cambios de leyes, nos llaman a reuniones, nos explican, hay un feedback de lo que está pasando, que cómo le vamos a transmitir la información a los clientes. Y recuerdo mucho que cuando nosotros nos llevan a ese proceso de entrenamiento, explicación, siempre hacen énfasis en el servicio al cliente. Sí. Y eso es algo que me encantó, porque cuando uno está aprendiendo, entonces, bueno, ok, la póliza, pero ¿y después? Al mes siguiente, a los 2 meses, a los 3 meses. Y definitivamente hay cosas que un agente no está obligado, es la verdad. Hay cosas que un agente no está obligado a hacer. Pero nosotros, como en la agencia, esa parte del servicio, tienes que llamarlo, tienes que preguntarle cómo se siente, porque muchas veces las personas no lo tienen como prioridad en su vida. Entonces nosotros mismos como que aprovecha este mes para ir al médico porque hay menos citas y hay más disponibilidad. O preguntarle, mira, tus ingresos han cambiado, te mudaste. Esas son cosas que en teoría el cliente le debe informar a uno, pero nosotros siempre el servicio, mantente en contacto con el cliente preguntándole todos los meses cómo le fue en su cita, cómo le fue con el doctor, quiere que le cambiemos el doctor. Entonces todas esas cosas, cuando está allí, siempre nosotros en Entérate, tanto en la agencia como también nuestros colegas, es algo que a nosotros nos ayudó muchísimo, por supuesto, a atender a todas las personas y hacer que cuando un cliente va a una cita se sienta asistido y no desesperado o con miedo. Y no viva lo que tú ya viviste, porque Correcto. tú ya lo pasaste. Correcto, cuando uno asesora en base a lo que uno ha vivido y en base a las circunstancias que han vivido otros colegas, definitivamente no queremos que ninguna persona, ningún cliente, y si no son clientes de nosotros, inclusive también los ayudamos porque definitivamente es un servicio, es tranquilidad servicio para las personas, lo que aprendemos allí en Entérate. Y yo pienso que especialmente los latinos, inmigrantes, que somos todos, que muchos por el idioma, ¿cuántas personas con un seguro de salud no van al médico por el idioma? O porque tal vez no saben que hay médicos que sí hablan español. Sí, es correcto. Y nosotros a veces aprendemos a lidiar con todas esas cosas. Y efectivamente, dependiendo del estado, obviamente es más fácil acceder a algunas situaciones, un médico que habla español o permite el servicio de traductor. Y hasta eso nos enseñaron en Entérate, ponle un servicio de traducción. A veces lo hacía Amelia directamente, o sea, se ponía allí como que entre el consultorio cuando tenían que llenar algún formulario,
que a veces son formularios que son larguísimos. Y Amelia se ponía a explicar a la persona como, bueno, aquí vas a llenar esto, vas a llenar lo otro. Entonces nosotros tenemos ese servicio y ayudamos con uno de nuestros asistentes que es bilingüe a que las personas sepan cómo van a llenar ese formulario. Y sobre todo en muchos estados, por ejemplo la Florida es más fácil, sí, porque te dan la opción de que presentártelo en inglés o español. Pero hay estados como Michigan, tal vez New Jersey o Arizona, donde te lo entregan todo en inglés. Entonces nosotros asistimos a esas personas y eso lo aprendimos de los colegas de nosotros que ya tienen más trayectoria en Entérate. Aprendimos todas esas cositas que repito que no es obligatorio, pero por la situación que nosotros mismos hemos vivido, nosotros tenemos ese adicional para apoyar a la persona. ¿Hay alguna historia que tengas de algún cliente que tú al final dices, qué bueno que le pude ayudar y qué bueno que le pude asistir? Porque hay veces que tenemos clientes que se nos van o que por seguimiento perdemos, pero ¿tienes alguna historia en mente que tú me puedas compartir donde digas, Lore, de verdad que cuando esta persona me llamó y se pudo hacer el tratamiento, uno queda tan contento? Sí, recuerdo específicamente que tiene que ver con la barrera del idioma. Hay una persona que fue a su cita y no le querían atender porque no hablaba inglés. Entonces, bueno, me comunico con ese consultorio de que a mí me habían dicho que sí lo podían atender y la persona estaba muy molesta, el cliente estaba muy molesto, que aquí no me quieren atender. Entonces, bueno, en esos momentos es donde uno tiene que ser más inteligente para ayudar a solventar la situación. Entonces me recuerdo que yo tampoco hablaba muy bien inglés, entonces con Amelia allí empezamos a hablar con la señora que hace la recepción del paciente, y ella también estaba un poco molesta porque el cliente estaba ahí enojado diciendo cosas, obviamente ella no entendía, y lo primero lo calmamos a él, espérate, danos 5 minutos, no te vayas. Entonces lo común, como latino, no, esto no sirve, el seguro no sirve, este consultorio es muy malo, ¿cómo me van a atender así? Y ya, espérate, damos un segundo para nosotros resolver. Y llegó un momento que hablamos con la persona, le dijimos que mira, vamos a ponerle el servicio, él tiene su dispositivo de traducción o le podemos poner otro dispositivo. Entonces en este caso no nos permitieron que Amelia hablara entre el doctor y él. Entonces le colocaron una tablet donde él escribía allí lo que estaba sintiendo, y para mí fue una satisfacción porque se logró resolver a pesar de que el cliente estaba muy molesto, pero se dejó asesorar por nosotros y se resolvió la situación. Entonces estas son cosas donde probablemente si él no me hubiera llamado se molesta y se va, cancela el seguro porque piensa que no funciona. Exacto. Y tal vez se hubiera podido buscar otro cliente, pero él no iba a entender cuál era la razón y la solución a su situación en ese momento. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado tu vida a nivel personal? Sí. Ahora, si comparas con el pasado, con lo que hiciste, que también estabas en las finanzas, pero ¿cómo ha cambiado tu vida a nivel personal ahora que eres un asesor que ayudas a tantas familias a que estén protegidas? Sí, lo primero es que ha cambiado en el sentido de que la importancia de asesorar bien a las personas, de que no es simplemente un seguro, es una tranquilidad, y que nosotros seamos instrumentos entre las compañías de seguro. Hay un componente que tiene que ver también con el gobierno, con el Estado, y que nosotros seamos instrumentos para asesorar a la persona, eso nos llena como de alegría. Porque como te conté al principio, nosotros vivimos eso, y una mala asesoría puede ser entre lo bueno y lo malo, entre ciertas situaciones que puede enfrentar una persona. Entonces, desde el punto de vista personal, es saber que muchas personas están protegidas por la asesoría que le damos nosotros es algo que de verdad satisface constantemente. Y si tú en ese momento necesitas esta asesoría personalizada de personas que realmente aman su trabajo y lo hacen de corazón,
Pues acá está toda la información de Joan en pantalla. Tú lo puedes llamar, tú le puedes escribir, tú lo puedes contactar. Recuerda, la asesoría es gratuita y los agentes de Entérate están para ayudarte y para servirte. Nos ha encantado tenerte. Nos vemos la próxima semana. Seguro que sí. Para que sigamos hablando de seguros, de temas de finanzas, de temas de retiros, de temas de IUL, que todo el mundo ahora quiere una IUL. Y por supuesto, nos vemos aquí, sí, en este canal, Entérate YouTube. Ya sabes, envíanos tus preguntas, lo que tú necesites saber. Este programa es para ti.